Acusación 1. Los judíos reclaman esas tierras por una cuestión meramente religiosa. Se debe entender que los judíos no solo son una religión, sino un pueblo que, como otros pueblos del mundo, presentan un idioma, cultura, tradiciones, así como una serie de creencias y sí, también un territorio. Al no ser una religión solamente, es que un judío nunca puede dejar de serlo, y un no judío debe hacer cursos extensos y arduos para convertirse en parte de ese pueblo. Sí es cierto que Jerusalén es la ciudad sagrada del judaísmo, mencionada una y otra vez en sus rezos, y la Torá, o Antiguo Testamento, ciudad hacia donde rezan los judíos y donde se encontraron los dos grandes templos del pueblo, de lo que solamente queda el Muro de los Lamentos. Pero la religión es un factor dentro de la cuestión mayor, que es el derecho del pueblo de Israel, también llamado pueblo hebreo o pueblo judío, a retornar a estas tierras que históricamente fueron suyas. El pueblo judío, más allá de que tuvo grandes exilios al exterior de Israel en su historia, siempre tuvo presencia en la zona de forma continua, y son el pueblo que tiene pruebas de existencia allí en los libros como la Biblia y el Corán, idioma e incluso genética u objetos arqueológicos que datan desde aproximadamente el año 1000 a.C., como la estela de Merenpá, la estela de Tel Dan o los rollos del Mar Muerto. Acusación 2. Israel está ocupando o colonizando Palestina. El término ocupación se defiende como el control provisional efectivo por parte de una entidad de un cierto poder de decisión sobre un territorio que no está bajo su soberanía formal, sin la voluntad del soberano real. Se suele decir que Israel sería en este caso el ocupante de un país llamado Palestina. Los invito a ver el video de quién es Palestina y quién es Israel, ya que aquí no resumiré la historia de aquel video, pero como conclusión se vio que nunca en la historia existió un país o nación llamada Palestina, sino que era tan solo el nombre de la región delimitada históricamente como la tierra nativa de los judíos, y que los árabes de la zona que hoy se hacen llamar palestinos nunca se habían considerado un pueblo hasta 1964, cuando eligieron hacerse llamar palestinos y mostrarse al mundo como un pueblo. Es decir, el pueblo judío no solo que no está colonizando el territorio, sino que lo está descolonizando, ya que es el pueblo nativo volviendo a su tierra de origen. Los árabes hoy llamados palestinos vienen de la península arábiga y no tuvieron importantes cantidades de gente en esas tierras hasta el siglo XIX. Acusación 3. Israel tiene guetos para los palestinos. Esta es otra de las mentiras que se dicen hoy en día sobre Israel, quien jamás tuvo absolutamente nada, ni siquiera parecido a un gueto para los palestinos. Israel construyó muros en su frontera con Gaza y con ciertas aldeas palestinas cercanas a Jerusalén, ya que deben resguardarse de atentados, bombas en autobuses, ataques terroristas, misiles y cohetes, e infiltrados ilegales a su territorio. Ejemplos de los ataques fueron las intifadas. Las aldeas no están encerradas por muros, y en el caso de Gaza, la prensa nunca cuenta que en realidad presenta fronteras con Egipto también, que se encuentra amurallada. Gaza tiene incluso salida al mar, y no solo eso, sino que la frontera egipcia nunca se abre, a diferencia de los israelíes, quienes les abren las fronteras todos los días, permitiendo que los palestinos crucen para trabajar o para recibir algún tipo de ayuda, como medicamentos o alimentos de forma gratuita. El bloqueo parcial a Gaza incluso tiene su explicación en que a partir de 2005 Israel decide despejar la zona por completo de la franja, para que queden 100% en manos de los palestinos. ¿Qué hicieron los palestinos? Permitieron que el grupo terrorista Hamas tomara el poder gubernamental, y desde entonces es que Israel recibe constantemente cohetes y misiles en su territorio desde esa zona liberada. Acusación 4. Israel está construyendo asentamientos ilegales en tierra palestina. La gente suele sostener que hoy en día el conflicto entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina se sostiene principalmente debido a que Israel está construyendo asentamientos ilegales en territorios de los hoy llamados palestinos. Esta afirmación es falsa, dado que todos los asentamientos israelíes en la zona conocida como Judea y Samaria o Cisjordania son construidos en las zonas israelíes de la región. Ustedes quizás dirán, pero en algunos mapas siempre muestran que todo Cisjordania es parte de los territorios de la Autoridad Palestina. Sí, pero esos mapas son incorrectos y sesgados. La zona de Cisjordania fue dividida en los acuerdos de Oslo entre ambas partes. Todos los asentamientos israelíes fueron construidos en las zonas que le pertenecen a Israel. La división fue hecha en zonas A, control absoluto de la autoridad palestina, zonas B, control militar israelí, y zona C, control total del Estado de Israel. No solo eso, sino que justamente la zona de Judea y Samaria tiene ese nombre al haber sido parte del reino y mancomunidad judía durante miles de años, con poblaciones, construcciones y arqueología judía. Entonces, ¿son los asentamientos israelíes un impedimento hacia la paz? No, ya que como ahora saben, todas las viviendas israelíes se encuentran en territorio controlado por el Estado de Israel. Pero incluso antes de que hubiera la cantidad actual de habitantes israelíes en Judea y Samaria, nunca hubo una situación donde la Autoridad Nacional Palestina reconociera el derecho a existir de Israel, y sus excusas para no llegar a un tratado de paz fueron cambiando. Hoy en día, esa razón son supuestamente los asentamientos, pero esa excusa podría mutar en el futuro. Acusación 5. Los israelíes están exterminando a los palestinos. El término exterminación se refiere al proceso de hacer desaparecer a un grupo de gente determinada. ¿Están los palestinos desapareciendo? Veamos los números. Tomaremos el año 1970 de referencia, unos años después de la creación de la denominación moderna de palestinos, con la aparición de la OLP. Los palestinos eran cerca de 1 millón de habitantes. En 1980 eran 1,36 millones. En 1990, 1,9 millones. En el año 2000, 3,11 millones. En 2010, 4,12 millones. Y en 2020, 5,02 millones. Los números no mienten, no solo no están siendo exterminados,
sino que su población crece en lugar de decrecer, y lo hace muy rápidamente. Un verdadero exterminio fue el que perpetró la Alemania nazi contra los judíos, que en unos pocos años pasaron de ser 17 millones a 11 millones en todo el mundo. Y si comparamos el crecimiento de población palestina árabe con Israel, desde 1970 a 2020, los israelíes pasaron de ser 3 millones a 9,13 millones de habitantes. Es decir, la población israelí aumentó aproximadamente 3 veces su población en ese lapso, mientras que la población de los palestinos árabes aumentó 5 veces su población en ese mismo periodo. De hecho, pocos países en el mundo han presentado semejante crecimiento. Muchas gracias por mirar el video y hasta la próxima.